Y si por favor pueden abrir su Biblia conmigo en el libro de Reyes, Primera de Reyes, el capítulo 16, vamos a estar el día de hoy hablando de un personaje en específico y es el profeta Elías. Y a través de lo que son los siguientes capítulos vamos a estar hablando y viendo lo que Dios quiere que veamos para esta mañana. Si por favor pueden ir conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y el título de este mensaje es ¿qué es lo que ves? Y una de las cosas que estamos viendo en lo que es el libro de Reyes en este momento, en el versículo 1, entonces dice: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Nos vamos a detener ahí para poderles explicar un poco de quién era Elías. Elías fue conocido como un profeta en el Antiguo Testamento que le vino a profetizar específicamente al pueblo de Israel cuando estaba bajo el gobierno, el reinado del rey Acab. Y dice la palabra de Dios en el capítulo anterior que Elías tuvo que venir ante el rey Acab y decirle que Dios había dicho que iba a parar de llover en esos años, porque Dios lo estaba diciendo. Y iba a usar a Elías por la palabra de Elías, que iba a dejar de llover. Ahora, si van conmigo al libro de Reyes, capítulo 16, vamos a leer un poco qué es lo que pasó para que Dios hiciera esto al rey Acab. Y el versículo 31 nos habla un poco de eso. Y luego dice en el 32, y dice: e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que le edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Una de las cosas que vemos en el capítulo 16 está diciendo, antes de que pudiera y viniera Elías a darle esa palabra al rey Acab, viene Elías y le dice al rey Acab: va a parar de llover en la tierra por mi palabra, porque dice Jehová que va a parar de llover. Y la razón que Jehová hizo eso es porque el rey Acab, que estaba sobre el pueblo de Israel en el lugar de Samaria, se había ido para seguir a un dios que era llamado Baal y para hacerle también una estatua a la reina Acera. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué está hablando de esto? ¿Por qué? Porque el rey Baal era conocido porque él estaba como un dios, era el dios de la fertilidad. Fíjense, él era conocido por habilitar la tierra para producir cosechas. Fíjense el poder que le daban a este dios. Y luego la reina Acera era conocida porque tenía poder sobre adivinación y conocer el futuro. Y este rey había levantado altares y habían hecho un templo para que el pueblo de Israel pudiera ir y venerar esas cosas. Y dice también que la reina Acera y lo que era el dios de Baal, las abominaciones de lo que eran esos reyes eran concernientes a la prostitución y a la sexualidad.
Yo quiero que piensen en esto. Estaba hablando que esos reyes estaban levantados en lo que torcía la sexualidad, lo que era la lujuria, lo que era la prostitución, lo que era la adivinación, y todavía le daban la confianza que ese rey, que ese Dios Baal tenía el poder sobre lo que era el sustento del pueblo, sobre las cosechas y la fertilidad de la tierra. Fíjense la confianza del pueblo de Israel en que estaba. Pero sin embargo, Dios le dice a Elías: ve al pueblo y diles que yo voy a parar lo que es la lluvia por un tiempo, hasta que sea mi palabra. ¿Qué es lo que ves? Yo quiero que tú entiendas por medio de la vida de Elías que tu visión impactará tu futuro. Que lo que tú ves va a impactar el futuro en tu vida. Yo quiero que tú veas que Elías tuvo que ir y presentarse ante el rey Acab y decirle que por medio de su palabra iba a dejar de llover en la tierra. ¿Y ustedes qué creen que pasó, hermano? Bueno, los que ya leyeron la Biblia saben y sabemos que dejó de llover. Pero yo quiero que entiendas que hay veces tenemos que actuar, porque lo que vemos físicamente no determina lo que vemos espiritualmente. Elías tenía que tener la fe y la confianza en Dios de que cuando él fue al rey Acab y le dijo: va a dejar de llover por un tiempo, que iba a dejar de llover. ¿Sí me están entendiendo, iglesia? ¿Sí me estoy explicando? Tenía la seguridad porque la visión de Elías estaba impactando el futuro para el pueblo de Israel, que cuando él dijera va a parar de llover, iba a parar de llover. Y así fue, paró de llover. Pero si seguimos más adelante, si siguen leyendo conmigo, en el capítulo 17 dice, me encantan las instrucciones de Dios para Elías, porque le dice: vive Jehová, en el capítulo 1, parte B, dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Número 2, y vino palabra de Jehová diciéndole a Elías, quiero aclarar eso: apártate de aquí, vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Dice la palabra de Dios que cuando Elías se fue y estaba en el arroyo, él tomaba del agua del arroyo y él comía de la carne que le traían los cuervos. Yo no sé ustedes, hermanos, pero si yo hubiera sido Elías y hubiera pensado en lo que estaba pasando, yo hubiera dicho: espérate, yo voy a estar sustentado por medio del arroyo y por medio de los cuervos. ¿Qué va a pasar cuando el arroyo se seque? Porque no va a haber lluvia. Yo no sé si usted lo había pensado, pero yo lo estaba pensando y dije: híjole, Elías yo creo que la pensó porque sabía que su sustento iba a venir de lo mismo que iba a parar. Y dice la palabra de Dios que pasaron algunos días, versículo 7, fíjense, versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo 7 dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué tal? Cuando Dios estaba preparando este mensaje, Dios me dijo: ¿qué es lo que ves? Tu visión impactará tu futuro. Cuando Dios le dijo a Elías qué hacer, Elías tomó un paso de obediencia. Paró la lluvia, oró, paró la lluvia, después siguió las instrucciones de Dios, se fue al arroyo y confió de que los cuervos le iban a traer de comer.
sabiendo, yo quiero que ustedes sepan esto, sabiendo de que el arroyo iba a parar porque iba a haber sequía. Y la palabra de Dios nos dice ahí que no paró después de un año, no paró después de 2 meses, sino dice después de algunos días solamente paró el arroyo porque se secó. Se secó el arroyo. Y Dios me dijo, Dios, tienes que confiar en qué es lo que ves por las promesas que Dios te está dando. Porque Dios siempre provee. Oigan bien esto y quiero que lo repitan conmigo. Dios siempre provee. Porque nuestra confianza de nuestra visión va a impactar nuestro futuro. Y cuando tú veas con los ojos de Dios por medio de sus promesas, entenderás que tú estás moviéndote con una visión a lo que ves en la seguridad de Dios. ¿Quién es Dios? No de tu provisión, sino del que provee. ¿Están conmigo? Dios, cuando tú estás seguro lo que estás viendo, porque caminamos por fe y creemos lo que Dios nos dice a través de su palabra, Él está diciendo, Él va a proveerle a Elías. A Elías no tenía que preocuparse cómo Dios le iba a proveer, pero él sabía que en medio de la sequía Dios iba a proveer. Con lluvia o sin lluvia, con sustento o sin sustento que él viera físicamente, Dios iba a proveer. Dile a los que están al lado tuyo, Dios va a proveer. Hermana Bermúdez, Dios va a proveer. No importando lo que está sucediendo ahorita alrededor tuyo o lo que diga el mundo, nuestra sociedad, lo que ya se está viendo, otra vez se cierran los negocios, otra vez se hace eso. Yo te puedo asegurar que si ha pasado como a ti o como a mí, como a mi esposo o a mí, Dios ha proveído en medio de toda esta pandemia. Amén. ¿Están conmigo? Muchos de nosotros hemos dicho, ¿qué pasó? ¿De dónde salió? ¿Cómo vino? Pero Dios proveyó, porque nuestro sustento no está en lo que ven nuestros ojos físicos, sino lo que tiene la seguridad de nuestra visión espiritual. Porque no está nuestra confianza en nuestra provisión, sino en nuestro proveedor. ¿Qué es lo que ves? Punto número 2, Dios, que tu visión moldeará tu misión. Escucha bien esto. Tu vida en esta tierra no solamente es para ir y trabajar, no es para ir a la escuela, no es para ser esposo o esposa, no es para ser hijo o hija, o para tener lo que es solamente una carrera, un negocio, materialmente una casa, un carro o lo que se te venga a la mente. O títulos o posiciones. Tu misión en esta tierra es ser un hijo de Dios que traiga el reino de Dios a la tierra. Decía a Pastor Rod cuando dijo de misiones, estamos llamados a predicar un evangelio no solamente a nuestros vecinos, no solamente a nuestra ciudad, sino a los confines de la tierra y de las naciones, sea como sea. Esa es tu misión en esta tierra. Y Dios nos da a cada uno nuestro propósito. Elías sabía cuál era la misión que iba a moldear, la visión que él tenía en Dios iba a moldear esa misión. Yo quiero que tú pienses, él sabía, en su mente él sabía que iba a haber sequía, pero él sabía que Dios tenía un plan en medio de la sequía. Yo quiero que tú veas eso. Dios tiene un plan en medio de la sequía. Dios tiene un plan en medio de todo lo que está pasando en este momento. Cuando tú lees por medio de estos capítulos en el libro de Reyes, estamos viendo de que Dios no solamente estaba probando el corazón del rey Acab, no solamente estaba probando el corazón y la vida de Elías en su obediencia, pero Dios estaba enseñando aún más, algo más grande, que era lo que el pueblo de Israel iba a poder ver en medio de esta sequía.
Yo quiero que tú entiendas que tu visión en esta tierra va a moldear la misión que tú tienes. Va a moldear lo que tú vas a hacer y el propósito que tú tienes. Si tu visión se empieza a desviar por lo que la gente dice, por lo que la sociedad te habla, porque los medios de comunicación te están hablando, o la familia, los problemas, la falta de dinero, la falta de lograr tus sueños, tu carrera o lo que tú quieras poner en tu vida, la falta de visión en lo que Dios quiere en tu vida va a moldear lo que tú hagas en esta tierra. Cuando vemos lo que dice, vamos a ver lo que pasó más adelante en el versículo 16 y 18 del capítulo 18 de Reyes. Si van conmigo ahí. Y esta es la parte donde Elías le muestra, si están conmigo ahí, está hablando y le pregunta a Elías, a Dios, que le abra los ojos a su siervo. Hay momentos que Dios tiene que abrir nuestros ojos, porque nuestra visión tiene que ser moldeando nuestra misión. Y después, más adelante, agarra y vamos a ir, por favor, conmigo a lo que es el capítulo 19. Y hay un momento que dice, en el capítulo 19, el versículo 1 le dice a Acab, a Jezabel, la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Esa era el llamado de Elías, fíjense, por eso puse como misión, era vencer la enseñanza errónea que estaba habiendo sobre el pueblo de Israel. Ahí está diciendo cómo mató a los profetas. Cuando vemos más atrás, empezamos a ver cuál iba a ser el transcurso de la vida de Elías en esa misión. Si ustedes leen esos capítulos, ustedes ven que él se confronta, primero se queda sin comida, ya no le dieron los cuervos comida, ahora se va y confía que Dios va a proveer por medio de una viuda. Después de eso va y confronta a los profetas de Baal. Ustedes han oído esta historia, yo sé que todos la hemos oído. Si no la has oído, yo quiero que tú sepas, él tuvo que confrontar a 450 profetas que tenían la veneración hasta a este rey Baal. Y me encanta lo que Elías le dice al pueblo de Israel: dejar de claudicar en dos pensamientos. Si vas a adorar a Baal, adora a Baal, y si no a Elías, al rey de Israel, que es Jehová. Y Elías les dice eso. Yo quiero que tú veas que en medio de la sequía, lo que se estaba haciendo, en medio de la visión de Elías en su misión, era que el pueblo tenía que estar cambiando de corazón para tomar una decisión a que Dios le estaban sirviendo. Yo quiero que tú te fijes, Baal se suponía que iba a ser un Dios que iba a traer provisión a la tierra por medio de la fertilidad de las cosechas que ellos iban a obtener. Ahora tú dime, en medio de la sequía no hay cosecha, hermanos. No importa cómo le hagamos, no importa cuánto metamos de productos o lo que sea en una cosecha. Si no hay agua, no hay cosecha. Dios estaba enseñándole al pueblo de Israel que Él era el único que podía ser su proveedor más que un Dios Baal. La misión de Elías iba más allá de solamente orar por lluvia o orar por que dejara de haber lluvia. Su misión sabía que iba a haber algo más que lo iba a mostrar. Por último, agarra y le dice a su siervo, cuando ya acaba con lo que son los profetas de Baal, y entonces agarra y le dice en el versículo 40, por favor, hermano, en lo que es en el capítulo 18,
Porque yo quiero que ustedes vean que agarró a Elías y les dijo. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo y de Cisón, y ahí los degolló. Híjola, perdón, ya les di una película R, ¿verdad? Estamos hablando de cómo Elías tuvo que conquistar la victoria entre personas que vinieron y dijeron algo muy diferente. A las personas que vinieron a contaminar lo que Dios estaba diciendo. Entonces en el versículo 41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Qué tal? Tu visión moldeará tu misión. Elías sabía que cuando él obedecía a Dios, cuando Dios dijera, iba a llover. Fíjense, Elías no fue y dijo: ya está lloviendo, ok, ahora voy a ir con el rey y le voy a decir: ya llovió. No, él le dijo: ve, celebra, come, bebe, porque ya va a llover. Sin que lloviera, hermano. Sin que lloviera. Y le dice más adelante: y le dijo a su criado: sube ahora, porque dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra, puso su rostro en las rodillas y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Dice, y el siervo subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Dios es increíble, hermanos, porque no solamente obra en la persona que está pasando la prueba. A Dios le complace obrar hasta en las personas que están alrededor de las personas que están llevando la misión. Él sabía que la promesa ya estaba. Él sabía que la seguridad de la lluvia ya estaba, pero le complació mandar a un siervo para que el siervo tuviera la seguridad de lo que veía. ¿Qué es lo que ves? Punto número 3. Tu visión obtendrá tu bendición. La visión que tú tienes, la seguridad que tú tienes, donde se plante quién eres tú en Dios, obtendrá lo que es la bendición. Oigan bien esto, no es en los pastores, no es en los líderes, no es en la iglesia, ya ahorita yo creo que más que nunca hemos visto que nuestra seguridad no está en lo que nos rodea, sino en quién es Dios para nosotros. La visión que nosotros tenemos en la seguridad de quién es Dios conlleva qué es la bendición que tú obtienes. Cuando Elías le dice a su siervo: ve, sube, dice la palabra de Dios que subió el siervo y vio una nube del tamaño de la palma de un hombre. Hombres, levanten su mano. Híjole, bien obedientes todos, miren, rápido. Del tamaño de la palma de un hombre, porque se supone que es más grande que la de una mujer, un poquito. Y dice que cuando vio la nube, bajó corriendo, le dijo a Elías: se ve la nube del tamaño de la mano. Y Elías le dijo: ok, ve y dile al rey Acab que corra y se vaya, porque si no lo va a detener la lluvia. ¿Cuál de ustedes pudiera decir: veo una nube del tamaño de una mano, la lluvia ya viene y va a detener a caballos o va a detener cuando vayas corriendo? Nadie lo diríamos, hermanos, porque creeríamos que esa nube se va a deshacer con el viento y no va a traer lluvia. Pero cuando tú confías en lo que Dios está diciendo, que es tu promesa, tú caminas en esa visión para obtener tu bendición. En este momento Dios te está diciendo: ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves en medio de tu circunstancia?
Dios le estaba hablando al pueblo de Israel a cambiar su corazón, a dejar de adorar a lo que era el rey Baal, porque era un Dios hecho por manos de hombre. Le estaba diciendo al pueblo de Israel que se cambiaran de su pensamiento sexual y lujurioso, porque Él quería cambiar lo que era la esencia del pueblo cuando Él se mostrara que Él era Dios. Esto está loco, hermanos, porque agarra y le dice Elías al rey: vete, porque te va a agarrar la lluvia. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa. Cuando Dios se mostró real, la Biblia no nos habla, pero se muestra en lo que es la película R, que hubo gente que le ayudó a Elías a matar a esos 450 profetas de Baal. ¿Por qué lo hicieron? Porque entendieron la convicción en el corazón de que Dios era Dios. De que Dios se mostró fiel y verdadero en lo que Él estaba diciendo. Si tú estás aquí solamente por iglesia, yo te digo, no va a trabajar así tu vida. Dios está trabajando algo en medio de la pandemia, algo en medio de nuestra sociedad, algo en medio de lo que no se entiende, algo en medio de la confusión, para que el pueblo verdadero de Dios mantenga su visión en quién es el verdadero Dios. Y dice que Elías agarró, apretó su cinturón y empezó a correr y llegó antes que Acaz a Jezreel. ¿Por qué? Porque la tormenta, me encanta eso, porque esto es lo que la promesa viene en lo que es la oración. Versículo 45. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. ¿Qué tal? Hermanos, yo no sé ustedes, ya gracias porque le digo, sí es cierto, dice, y oscureció el cielo, las nubes y el viento, y hubo gran lluvia. Yo quiero que tú pienses, ¿qué es la promesa que no se está viendo en lo físico? ¿Qué es la seguridad en tu corazón que se está poniendo y fortaleciendo en lo que Dios está diciendo? Tu visión obtendrá tu bendición. ¿Qué es lo que ves? Si van conmigo al libro de Santiago, me gusta leer esta parte donde Dios nos dice parte de quién era Elías. Cuando leemos quién era Elías, en el capítulo 5, versículo 17, lo deja bien claro. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Si se fijan, Santiago nos aclara el tiempo, hermanos. Y nos dice 3 años y 6 meses. Y dice el 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves?